Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. El secretario de Transporte habló de una controvertida propuesta para financiar un proyecto de infraestructura de varios billones de dólares. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por las millas que recorre? El presidente de México, López Obrador, hizo una propuesta de visado al presidente Biden para abordar el creciente flujo de migrantes. China anunció sanciones en contra de funcionarios canadienses y estadounidenses. Un parlamentario dijo que las usará como insignia de honor. Facebook bloqueó la cuenta del dictador venezolano Nicolás Maduro. Un portavoz del gigante tecnológico explicó las razones. Esto y más en NTD en español. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, habló con CNBC sobre una propuesta para financiar el nuevo proyecto de ley de infraestructura, a la que calificó como prometedora. Tenemos la historia. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, sugirió una forma de pagar el proyecto de ley de infraestructura de varios billones de dólares de la Casa Blanca. Si creemos en el llamado principio de que el usuario es el que paga, la idea de que la forma en que pagamos las carreteras, en parte, es que pagas en función de cuánto conduces, el impuesto a la gasolina solía ser la forma obvia de hacerlo, pero ya no lo es. Por lo tanto, el llamado impuesto sobre las millas recorridas por vehículos o el impuesto sobre el millaje, como quieran llamarlo, podría ser la forma de hacerlo. Buttigieg también mencionó otros mecanismos de financiación, entre los que se incluyen un nuevo conjunto de bonos, un impuesto al carbono y un aumento del impuesto a la gasolina. El secretario de Transporte dijo que un posible aumento a la gasolina sería una medida temporal, ya que la administración Biden está impulsando el uso de autos eléctricos. La secretaria de prensa Jen Psaki dijo a principios de este mes que el presidente Biden generalmente apoya los aumentos de impuestos. Bueno, él habló en la campaña electoral y uno de los puntos de los que habló en su programa de construcción de un futuro mejor fue asegurarse de que la gente pague su parte justa, ya sea con impuestos más altos o dando marcha atrás a alguno de los recortes de impuestos a las empresas. Así que ciertamente son políticas que él apoya. La administración Biden ha estado discutiendo el paquete de infraestructura en las últimas semanas. Los republicanos han expresado su oposición a la propuesta debido a su magnitud y porque creen que podrían volver a quedar fuera de las negociaciones. Algunos demócratas han dicho que quieren volver a utilizar la reconciliación presupuestaria por segunda vez para así eliminar cualquier necesidad de apoyo republicano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que propuso al presidente Joe Biden la entrega de visas de trabajo para ordenar el flujo de migrantes centroamericanos y mexicanos hacia suelo estadounidense. Veamos qué dice al respecto. El mandatario mexicano dijo el viernes en una rueda de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Texas, que hay que proteger los derechos humanos y que una forma de hacerlo es ordenando el flujo migratorio. No abrir la frontera sur de nuestro país sin tomar en cuenta que en la travesía los migrantes corren mucho riesgo. Por eso también Obrador expresó su preocupación por la seguridad de los migrantes que atraviesan su país en busca del sueño americano. No hay que descartar la posibilidad de que se entreguen visas de trabajo en Centroamérica, en nuestro país. Hay una realidad, se necesita en Estados Unidos la mano de obra, la fuerza de trabajo, para que haya crecimiento en esa gran economía. También señaló que se creó una expectativa de que se abriría la frontera con el cambio de gobierno y los traficantes de personas se aprovecharon de esto. Sobre el regreso de migrantes de Estados Unidos a México, López Obrador afirmó que su gobierno ya está buscando una solución.
Además, pidió acelerar las acciones sobre la propuesta hecha al gobierno estadounidense para apoyar a Centroamérica y al sur-sureste de México, que implicaría la entrega de $4,000 millones de ayuda para Honduras, Guatemala y El Salvador, como una forma de contrarrestar la inmigración. Por otro lado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Biden para temas de la frontera sur, se reunieron en la Ciudad de México para abordar el tránsito migratorio desde Centroamérica, en particular de menores de edad no acompañados. Empresarios de Michigan dicen que quieren que se elimine un antiguo oleoducto, pero sus representantes estatales quieren mantenerlo. Hablamos con algunos de esos legisladores sobre por qué quieren mantener el oleoducto abierto. Empresas que dependen de los recursos de agua dulce de Michigan criticaron al Comité de Energía del Estado por no darles voz. Dijeron que apoyan el cierre de un viejo oleoducto porque es perjudicial para el medio ambiente. En 2010, el oleoducto estalló y derramó petróleo crudo en el río Kalamazoo, poniendo en peligro la vida de los residentes y los negocios. Pero los legisladores argumentan que el oleoducto lleva más de 60 años sin derramar petróleo. También mencionaron el proyecto del túnel de los Grandes Lagos. Así que ahí lo tienes, sin fugas durante 60 años. Pones la tubería en un túnel a 100 pies de profundidad en el lecho de roca, encajado por una estructura de cemento, no tendrás ninguna fuga. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dio de plazo hasta mayo a Enbridge Energy, la empresa canadiense propietaria del oleoducto, para que deje de transportar petróleo a través del estrecho de Mackinac. Los representantes estatales explicaron las consecuencias del cierre del oleoducto. También hablaron sobre los riesgos de elegir los trenes y los camiones para transportar el petróleo. Serían cientos y cientos y cientos de empleos y todo subiría de precio. El propano subiría de precio, el petróleo subiría de precio, los alimentos subirían de precio, porque muchos agricultores, la mayoría de los agricultores de Michigan, utilizan el propano para secar sus cosechas antes de salir al mercado. La gran cantidad de nieve que recibe la región podría seguramente bloquear el transporte por ferrocarril y también a través de camiones, y por lo tanto, hay serias preocupaciones logísticas por las inclemencias del tiempo que podríamos enfrentar en Michigan. El domingo, Ohio y Luisiana se sumaron a la demanda de Enbridge contra el gobernador de Michigan. Los estados temen que muchos de sus residentes pierdan sus empleos si el oleoducto se cierra. Uno de los legisladores de Michigan dijo que cree que el gobierno federal intervendrá. Solo piénselo, si sus necesidades energéticas continuaran, pero eso se acabara, ¿qué haría para conseguirlo? Así que eso es lo que estamos viendo. Las empresas que apoyan el cierre dijeron que se transporta más petróleo a través de la región de los Grandes Lagos del que se puede refinar en la zona y que la línea 5 es un atajo para mover el petróleo que beneficia principalmente a Canadá. China respondió a las sanciones de Estados Unidos y Canadá contra los abusos de derechos humanos en Xinjiang, y un funcionario canadiense dijo que usará las sanciones del régimen chino como una insignia de honor. El régimen chino anunció sanciones contra funcionarios canadienses y estadounidenses en respuesta a las sanciones de ambos países contra personas y entidades involucradas en abusos de derechos humanos en Xinjiang. Entre los funcionarios sancionados se encuentran Michael Chong, parlamentario canadiense, Gail Manchin, presidenta de la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional, Tony Perkins, vicepresidente de la misma comisión, y el Subcomité Parlamentario de Derechos Humanos Internacionales de Canadá. Chong dijo en un tuit que él usará las sanciones como una insignia de honor si son en respuesta a sus críticas a los abusos de derechos humanos cometidos por el Partido Comunista Chino. Chong escribió: «Tenemos el deber de llamar la atención de China por su represión en Hong Kong y su genocidio de uigures. Nosotros que vivimos libremente en democracias bajo el Estado de Derecho, debemos hablar por los que no tienen voz». El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Mark Garneau, calificó las sanciones de China como inaceptables y un ataque a la transparencia y la libertad de expresión. Las sanciones del régimen chino prohíben a las personas en la lista ingresar a China, Hong Kong y Macao y hacer negocios con personas y entidades chinas. El pasado 22 de marzo, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea sancionaron a varios funcionarios chinos presuntamente implicados en graves abusos contra los derechos humanos en Xinjiang.
Los presuntos abusos incluyen detenciones arbitrarias y torturas contra los uigures y otras minorías étnicas según el Departamento del Tesoro. El senador republicano por Texas, John Cornyn, dice que hoy en día el régimen comunista chino es un área en la que tanto republicanos como demócratas pueden estar de acuerdo. El Congreso en su conjunto apoya el hecho de contrarrestar las amenazas que representa el Partido Comunista Chino. El senador republicano de Texas, John Cornyn, dice que ha cambiado su actitud hacia el Partido Comunista Chino, en particular sus inversiones estratégicas en tecnología. Dice que es imprudente hacer negocios en China, ya que supone amenazas desde el punto de vista económico y de seguridad nacional. Queremos tener claro cuál sería el riesgo si el Partido Comunista Chino ha hecho y hace sus inversiones estratégicas, no solo adquiriendo propiedad intelectual, sino que en realidad saben cómo podrán traerla de vuelta y hacerla en China. Como sabes, antes de que puedas hacer negocios en China, básicamente quieren obtener toda tu propiedad intelectual y tus datos como condición para que hagas negocios allí. Y eso es obviamente una medida imprudente si eres una empresa estadounidense o internacional que quiere hacer negocios allí. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció el mes pasado que ha dado instrucciones a los legisladores para que redacten un paquete de medidas que inviertan en tecnologías de vanguardia para superar a China. Mientras tanto, el presidente Biden promete entrar en una competencia extrema con el régimen chino, impulsando sectores nacionales críticos. Contrarrestar las amenazas que plantea el Partido Comunista Chino también cuenta con el apoyo bipartidista en el Congreso. China es un área sobre la que creo que estamos bastante unidos. Cornyn dijo el viernes al Instituto Hudson que el objetivo de China es dominar a Estados Unidos y al mundo. China integra todo, desde los institutos Confucio hasta los estudiantes que estudian aquí en los Estados Unidos, que son coaccionados en la cooperación con sus agencias de inteligencia. China simplemente parece estar en todas partes. Y tienes razón. A veces la gente quiere hacer un problema sobre el país de China o el pueblo chino. Este es el plan de juego del Partido Comunista. Cornyn dice que Estados Unidos no puede ni debe ignorar a China, pero que subestimó el empuje del Partido Comunista Chino. Dice que la reunión bilateral de la semana pasada en Alaska entre los delegados estadounidenses y los negociadores del régimen chino es una prueba del compromiso del Partido Comunista. Cornyn dice que otros países y aliados de Estados Unidos que tienen desafíos similares también están observando con atención lo que hace Estados Unidos con sus reformas de inversión estratégica. Facebook bloqueó hoy la cuenta de Nicolás Maduro por violar sus políticas de difundir información errónea contra el COVID-19, promocionando un remedio que según él cura la enfermedad. Aquí tenemos la información. Facebook congeló por 30 días la página del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro por violar sus políticas. Asimismo, retiró un video en el que Maduro promueve el Carbativir, una solución oral derivada del tomillo, como un medicamento milagroso para combatir el COVID-19, a pesar de que, según los médicos, no está respaldada por la ciencia. Según un portavoz de Facebook, el video de Maduro viola una política contra las afirmaciones falsas de que algo puede garantizar la prevención de contraer COVID-19 o puede garantizar la recuperación del COVID-19. Él dijo que la plataforma sigue la guía de la OMS, que dice que actualmente no hay medicamentos para curar el virus. Los administradores de la página fueron notificados de la violación de la política. Ya en otras ocasiones, Maduro había criticado al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, por no permitirle subir unos videos sobre su medicamento milagroso. Maduro arremetió contra él a principios de febrero por las acciones de la plataforma. ¿Quién manda en el mundo? ¿El dueño de Facebook? ¿Abusadores? Zuckerberg, ¿qué se llama? Tremendo abusador. Tremendo abusador. El mundo tiene que reflexionar sobre los abusos de las redes sociales. Son gente multimillonaria que pretenden imponer sus verdades, sus razones, sus abusos en el mundo. Valga el comentario. Entre tanto, la cuenta de Maduro en Instagram no se verá afectada. La frontera entre Venezuela y Colombia vivió una semana de gran tensión con conflictos armados entre las fuerzas bolivarianas y las FARC. NTD habló con una diputada venezolana quien nos dio su punto de vista sobre los recientes enfrentamientos. Desde el domingo,
han sucedido choques armados entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las FARC en la frontera entre Venezuela y Colombia. Dejaron un saldo de al menos 2 muertos y varias instalaciones venezolanas destruidas. Como consecuencia, más de 3.200 venezolanos han huido hacia Colombia. Mientras tanto, el régimen de Maduro y las FARC cruzan acusaciones. La diputada venezolana Gaby Arellano dijo a NTD que las disputas en realidad no fueron entre las fuerzas venezolanas y las FARC, sino entre 2 facciones de las FARC, y que Maduro utiliza el ejército venezolano para defender su alianza con los grupos guerrilleros de Jesús Santrich e Iván Márquez. Es que Nicolás Maduro dio la orden de sacar de las rutas a todo lo que tenía que ver en ese territorio con el frente que lidera Gentil Duarte y Arturo y alias Parley, y poner del mismo lado a la guerrilla que lidera Iván Márquez y Jesús Santrich con la Fuerza Armada venezolana. Al ellos tratar de sacarlos del territorio, pues evidentemente este grupo que también está armado, que ha mandado mensajes, que está organizado, pues ha respondido y por eso ha atacado distintos destacamentos y puestos del ejército venezolano. Arellano explicó que tras el acuerdo de paz que firmaron las FARC en 2016, algunas facciones siguieron activas, luchando por el territorio entre el estado de Apure en Venezuela y el departamento de Arauca en Colombia. Dijo que la disputa a muerte entre ambos frentes se debe a que la zona de Arauca es una importante ruta de narcotráfico internacional, ya que permite el acceso hacia el Atlántico y Pacífico. Este sector de la FARC, liderado por Iván Márquez y Jesús Santrich, que están en territorio venezolano, son protegidos por Nicolás Maduro y están en total alianza en el proceso de distribución de narcóticos en toda América Latina. De forma similar, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, publicó un tuit acusando a Maduro de amparar terroristas y de ser responsable del enfrentamiento. Lo acompañó con un video en que se lo escucha a Maduro diciendo que Márquez y Santrich son líderes de paz. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo. Según un comunicado del ejército venezolano, el enfrentamiento dejó un saldo de 2 oficiales muertos. Sin embargo, las FARC acusaron a las fuerzas bolivarianas de asesinar a varios civiles. También acusaron al régimen de Maduro de violar los derechos humanos. Pero Arellano presume que hay muchas más muertes de lo que se sabe extraoficialmente. Ella dice que no es posible conocer sobre la situación, porque los centros de salud están tomados por el ejército y no se permite publicar información. Por su parte, la Cancillería de Colombia expresó su preocupación por los graves efectos humanitarios sobre la población civil de Apure, Venezuela, a lo que el régimen de Maduro respondió amenazando con el uso de la fuerza tras culpar a Colombia y a Estados Unidos de una supuesta complicidad con la facción disidente de las FARC. Un documento reveló que el régimen de Nicolás Maduro pagó en oro a una empresa italiana para la cual Maradona trabajaba como lobista. Tenemos los detalles. Documentos fiscales revelaron que el régimen chavista utilizó lingotes de oro para pagar por la venta de productos agrícolas a una empresa italiana que tenía contratado a Diego Armando Maradona. La empresa italiana Casillo Commodities Italia SpA detalló en su balance de 2019 un ingreso de 306.000 euros por la venta de lingotes de oro entregados a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior encargada de firmar los contratos. El astro del fútbol se dedicaba a abrir nuevos mercados y realizar gestiones en América Latina, principalmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un contrato de 2015 reveló que Maradona cobraba $3 por tonelada métrica que le vendía Casillo a Venezuela y Nicaragua. Según audios revelados de una conversación entre el futbolista y el abogado Matías Morla, Venezuela tenía una deuda millonaria con Casillo. El informe de Casillo sobre sus operaciones de 2019 es el único registro sobre los lingotes de oro que utilizó Venezuela. A pesar de que en 2016 la firma italiana mencionó al país caribeño como uno de los principales clientes, la relación entre Casillo y Venezuela se remonta al año 2013. Desde entonces firmaron varios contratos. Según un artículo del periodista venezolano Roberto Denis, los ingresos por las ventas superaron los $1.000 millones tan solo entre 2017 y 2019. Y regresando del corte comercial, hablaremos de las medidas que está tomando la Unión Europea para vacunar a su población y el aniversario de una de las películas del icónico actor Charles Chaplin.
Esto y más al regresar. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. En Europa, las campañas de vacunación siguen retrasadas en algunos países. Una de las razones, según los líderes de la Unión Europea, son los retrasos en las entregas de vacunas de AstraZeneca. Aquí tenemos más información. El jueves, los líderes europeos acordaron reforzar el control de las exportaciones de vacunas fuera de la Unión Europea. Esto se produce después de un déficit masivo en las entregas contratadas de vacunas de AstraZeneca. Por supuesto, AstraZeneca ha sido un problema. Solo les recuerdo que esperábamos tener 120 millones de dosis de COVID-19 en el primer trimestre y finalmente obtuvimos 30 millones, así que tuvimos un problema con esta empresa. Desde diciembre de 2020, la Unión Europea exportó 77 millones de dosis de vacunas a otros países, incluyendo 21 millones al Reino Unido. Mientras tanto, solo se administraron 62 millones de dosis de vacunas dentro de la Unión. El presidente Emmanuel Macron dijo que Francia debería seguir el ejemplo de Estados Unidos y priorizar la vacunación de su propio pueblo. Primero, es el fin de la ingenuidad. Apoyo los mecanismos de control de las exportaciones puestos en marcha por la Comisión Europea. Apoyo que hay que bloquear todas las exportaciones mientras algunas empresas farmacéuticas no respeten sus compromisos con los europeos. Mientras, una tercera ola de infección por el virus del PSC se extiende por Europa, los medios de comunicación franceses afirman que podrían haber comenzado la guerra de las vacunas. Es otra forma de decir que las campañas de vacunación son bastante lentas en Francia y algunos otros países, en comparación con el Reino Unido o los Estados Unidos. Una mujer de 98 años en Francia y un estudiante de 20 años que vive en la casa de sus padres en Inglaterra entablaron una inesperada amistad durante el confinamiento, una amistad que ambos esperan mantener cuando las restricciones disminuyan. Los bloqueos transformaron las vidas en todo el mundo, pero para la francesa Jacqueline Tolliu, de 98 años, y el estudiante británico Elliot Billman, de 20, la crisis sanitaria mundial también creó una improbable amistad. Tolliu soportó el aislamiento en su casa de acogida cerca de París debido a la restricción de visitas. Mientras que los planes de Billman de visitar Francia este año como parte de sus estudios fueron anulados por las medidas de cierres. Desde hace 6 meses, ambos se comunican semanalmente por Skype. Se reunieron gracias a un programa llamado Gerardmi, que empareja a personas mayores con estudiantes de idiomas. Cuando me preguntaron si me gustaría que me pusieran en contacto con otra persona, chico o chica, que quisiera mejorar su francés a través de la conversación, acepté porque me daría un gran placer. La oportunidad alivió la soledad de Tolliu y brindó a Billman, estudiante de tercer año de la Universidad de Warwick, la oportunidad de practicar su francés. Estaba nervioso por conocer a una persona nueva, de una generación completamente diferente, de una cultura diferente, de un idioma diferente, obviamente. Así que me ponía nervioso y pensaba que quizá no nos llevemos bien, que quizá no le agrade, que quizá la diferencia generacional fuera demasiado. Pero en cuanto empecé a hablar con ella, es muy fácil hablar con ella, es muy divertida, mantiene la conversación con mucha facilidad. Todos los lunes, Billman llama desde la casa de sus padres en el sur de Inglaterra y Tolliu desde su silla de ruedas en la residencia de Bonneuil-sur-Marne. Esta vez, Tolliu contó su experiencia viviendo la invasión aliada del día D en 1944 en las playas del desembarco de Normandía. Pensando en el pasado, Dios mío, ¿cómo me las arreglé para vivir eso? Estaba tan asustada. Tolliu dice que sus charlas le permiten escapar mentalmente de los confines de la residencia durante un rato cada semana.
La Biblioteca Nacional del Perú, que cumple 200 años, será la primera en América en integrarse a Google Arts and Culture. Ahora se podrá ingresar a través de la plataforma virtual y visitar parte de sus valiosas colecciones desde cualquier lugar del mundo. Ahora es posible visitar la Biblioteca Nacional del Perú desde cualquier lugar del mundo. Ocurre gracias a que esta institución bicentenaria se convierte en la primera de su tipo en América que ingresa a la plataforma virtual Google Arts and Culture. Son en total 97 los documentos que ha compartido la biblioteca y que comprenden desde fotografías de las colecciones históricas de los estudios Curret y Adolfo de Breuil hasta parte de la obra plástica del poeta José María Eguren y publicaciones de pensadoras peruanas del siglo XIX. Paulatinamente se irán sumando otros contenidos a un ritmo de 4 o 5 exposiciones semestrales, según informó el jefe institucional de la biblioteca, Ezio Neira. Este reveló a EFE que los primeros contactos con Google se dieron hacia la mitad del año 2020 y desde allí empezó a construirse la sólida relación que existe hoy. Neira informó de igual forma que a finales de abril próximo se inaugurará la plataforma virtual Memoria Perú, con la que se podrá realizar recorridos por el patrimonio de la Biblioteca Nacional. El Museo de Charlie Chaplin está celebrando 80 años de la película El Gran Dictador. El actor grabó el cortometraje como una crítica a personajes como Hitler y Mussolini, por lo cual recibió amenazas de muerte. Tenemos la historia. En esta casa de campo suiza vivió exiliado Charlie Chaplin sus últimos 25 años. Hoy, convertida en un museo en su honor, celebra una exposición especial por el 80 aniversario del Gran Dictador. El objetivo es recordar la que fue su película más arriesgada, con un mensaje de libertad que aún resuena y que se adapta como pocas a la expresión adelantada a su tiempo, al demostrar que se podía hacer humor de personajes tan siniestros ya entonces como Hitler o Mussolini. La película fue también importante en la carrera de Chaplin porque fue la primera en la que no encarnaba a su personaje más famoso, el vagabundo Charlot, y también la primera en la que el actor, durante muchos años reacio al cine sonoro, tenía verdaderos diálogos. Pasamos a noticias de China con Julián Bertone, quien nos tiene las noticias más importantes del gigante asiático. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China está llevando a un nuevo nivel las críticas de ida y vuelta con Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa el jueves, la portavoz Hua Chunying negó una vez más la existencia de trabajo forzado en China. Al hacerlo, invirtió las críticas y sacó una foto del siglo XIX para respaldar sus afirmaciones. La foto mostraba a esclavos negros en Estados Unidos recogiendo algodón hace más de 100 años. Afirmó que la imagen era una prueba de que el trabajo forzado es un problema relacionado con Estados Unidos y no con China. Señaló que más del 40% del algodón chino se cosecha con máquinas y que nadie se ve obligado a hacer una recolección manual. Hablando de la libertad de expresión en China, dijo, y cito, «Los chinos también tienen libertad para expresar sus opiniones». Al mismo tiempo desvió la culpa hacia las empresas extranjeras y citó un refrán que dice que los chinos no permitirán a los extranjeros comer arroz chino y al mismo tiempo romper los cuencos. El dicho implica que China no permitirá que otros países se beneficien de ella, pero que al mismo tiempo la perjudiquen. Hua supuestamente habló en nombre de todo el pueblo chino. Pero no todos los ciudadanos chinos parecen estar de acuerdo. Un internauta respondió en Twitter diciendo, «Soy un ciudadano chino, también quiero tener derecho a expresar mis opiniones libremente. Quiero ver las noticias de fuera de China sin ninguna censura en Internet. Quiero criticar a los líderes sin que me busque la policía». Otro usuario señaló que si el 40% del algodón chino se cosecha con máquinas, el otro 60% debe ser recolectado por humanos. Una persona cuestionó una de las fotos mostradas por Hua, esta vez de Xinjiang, y si realmente muestra la situación de lo que ocurre en la región. Sugirió que si los habitantes de Xinjiang no están amenazados por el régimen chino, deberían tomar fotografías y difundir las imágenes ellos mismos. Mientras que otro usuario preguntó, y cito, «¿No es vergonzoso establecer una analogía entre el actual Partido Comunista Chino y los propietarios de esclavos estadounidenses de hace casi 2 siglos?» Los comentarios de la portavoz tuvieron lugar en medio del actual conflicto entre las dos naciones y paralelamente a las sanciones impuestas por Estados Unidos a China. El principal diplomático estadounidense dijo a los aliados europeos que Occidente necesita cooperar más que nunca. Así podrán hacer frente a los desafíos del régimen chino.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, está haciendo hincapié en la importancia de la cooperación entre Estados Unidos y sus aliados. En su visita a la sede de la OTAN en Bélgica el jueves, Blinken dijo que es más importante que nunca que Estados Unidos y sus aliados trabajen juntos para superar a China en cualquier terreno de juego. I came here very much with one particular focus in mind, and that was to make clear the United States' determination to revitalize our alliances and partnerships, to re-engage strongly in them and to work closely with our allies and partners. Blinken acusa a Beijing de socavar el orden comercial internacional que Estados Unidos y sus aliados construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo, y cito, están trabajando activamente para socavar las reglas del sistema internacional y los valores que nosotros y nuestros aliados compartimos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está de acuerdo en que si los países de la OTAN se mantienen unidos, la Unión Europea, la OTAN y sus aliados estarán bien posicionados para hacer frente al creciente desafío de la China comunista. Sin embargo, Blinken también asegura que Estados Unidos no obligará a sus aliados a elegir entre un país u otro. But that doesn't mean that countries can't work with China where possible, for example, on challenges like climate change and health security. La semana pasada, Blinken visitó a los aliados asiáticos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Ambos países también apoyan una respuesta conjunta al desafío que representa China. Gracias, Julián. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. Hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.